El significado de la película autor Orfeu para leer 4 minutes publicado 28.11. 2020 actualizado 28.11. 2020, La Carretera, et una adaptation libre de la novela homónima de Cormac McCarthy, estrenada a final de 2009. La película está rodada en el género de la road movie post-apocalíptica. La ausencia de zombies con mutantes y de acción d'Akira afecta a la perception de Hello que occure en la pantalla de la forma más inesperada. No reduce, sino que aumenta el horror y Hello espeluznante de Hello que se ve. Y esto a pesar de que los creadores, John Hillcoat y Joe Penhall, que trabajaron en la adaptación, no se arriesgaron a insertar. La película todo el oscuro y salvage naturalismo del material fuente literario. La película también subestima deliberadamente la magnitud de los acontecimientos, y no en ningún atisbo de final feliz. En lugar de genial héros solitario que cumplan la sagrada misión de los elegidos, en la película solo aparecen personas supervivientes, dispersas y con nada. Más exactamente, no persona, sino el que queda de el stravario ano de vagar por el mundo abrasado por la catástrofe. Los personajes de la película ni siquiera tienen nombre. Los protagonistas de la película superviviente del colapso provocado por el hombre, un hombre y un hino de 1,8 ano, recorren. Los terribles parages devastados en dirección al océano. Su tarea está clara, conseguir sustento, encontrar alojamiento, protegerse del peligro y avanzar por el camino hacia el lugar donde debería ser mejor, al menos más cálido y nutritivo. El entorno post-apocalíptico no es solo desolador y sombrío, es deprimante. No es nada vivo, ni una brisna de hierba o un árbol, ni una bestia o un insecto. Suciedad, grisura, ceniza, penumbra. Solo se encuentran supervivientes, la mayoría de los cuales se parecen muy poco a los humanos. Desde asano, criatura mugrienta vestida con harapo, con los dientes podridos y el pelo revuelto, asilvestrada y amargada. Merodeant por la tierra en busca de recursos para sobrevivir. Profanant y destrozant todo lo que le rodea, viviendo una vida de saqueo, asesinato y canibalismo. Padre e hijo nos parecen a Hello, pero intentan por todos los medios preservar su humanidad. Y el tema de la moralidad pasa al primer plano de la película. ¿Qué hace con los que se encuentran contigo? Compartir provisión, de las que Hello mismo tienen poco, o robarle? ¿Qué hace con los que intentan convertirte en presa y hasard para cenar? El padre solo tiene 2 cartuchos en su revolver, dejado para emergencia, para él mismo. Sujta con fuerza la mano de su hijo y Hello conduce con confianza por la carretera. En los flashbacks que aparecen periódicamente en la película, se vislumbran las vidas pasadas de los personajes. En Hello, el protagonista se despide de su esposa moribunda y promete sobrevivir a este infierno y cuidar de su bebé. El hijo no sabe nada de cómo eran las cosas antes. Su infancia no transcurrió jugando en el ordenador o en el patio del colegio, sino vagando por la tierra devastada. Ya no es como un niño, sino como un animal que aprende l'idée a luchar y sobrevivir. Esta es la segunda idea de la historia, mostrar la relación entre un padre y un hijo que son cautivos de las circunstancias de las que han sido víctimas involuntariamente. El hombre los llama, buena gente, y explica por qué, no matan a nadie, rebuscant entre la comida végétale y la carona que encuentran. Y se comportan de forma no agresiva. La segunda diferencia con los malos es que tienen un fuego interior, así es como el padre explica al niño que un hombre puede superar y aguantar mucho siempre que tenga algo en Hello que esperar, algo en Hello que creer, alguien por quien vivir. En el final de la película, otro tema del amor y el sacrificio de los padres alcanza su apoteosis. Cuando el padre y el hijo llegan a la costa, se sienten profundamente decepcionados, no deja de ser desoladora y desesperada. El padre, cansado y exhausto, atormentado desde hace tiempo por la tos y la sangre, muere. El niño huérfano es encontrado por otro hombre. En él reconoce el espectador a un personnage que conoceront los héros de la película.
Un ombre bien armado y equipado con un perro les ajusto cerca d'un bunker con una granja cannibale. El hombre tiene mugé y un hijo. Su voz e escuchada por el nino cuando el y su padre se topan con una granja que conserva vestigio de una apacible vida anterior. El huérfano acepta continuar el viaje con elo. En ese momento, la cámara muestra un primer plano de las manos de las personas que se levaron al nino, le faltan varios dedos. Los adultos los perdieron voluntariamente para poder alimentar a su hijo en una situación desesperada. La película, La Carretera, con su argumento aparentemente sencillo sobre el apocalipsis y la supervivencia, es una parábola, una metáfora polifacética. Depuis de ver esta película pesada y sombría, el espectador, entumecido por el horror, piensa. En nuestra lucha por la existencia, ¿no podemos convertirnos en un humano devorándonos uno a otro? ¿Tenemos la fuerza y el valor necesario para soportar las circunstancias y no rendirnos hasta el final? ¿De qué somos capaces por el bien de nuestros seres queridos? No en vano, en el transcurso de la narración de la película se escuchan las preguntas del hijo dirigida al padre, sobre la buena gente y el fuego interior en un hombre. Admin.